gustaría compartir contigo un artículo que escribió Alexander Elder hace prácticamente 10 años, en el 2014. El título del artículo en la revista Hispatrading Magazine número 19 es ¿cuál es tu A-Trade? ¿Te surgen dudas de qué quiere decir Alexander Elder con esta pregunta? Bueno, pues déjame que te lo cuente en el siguiente vídeo. En el vídeo de hoy me gustaría mostrarte un artículo que escribió Alexander Elder hace prácticamente 10 años, en el 2014, en el número 19 de la revista, escribió un artículo titulado ¿cuál es el A-Trade? Te invito a que puedas meterte en hispatrading.com y puedas buscar pues este artículo. No obstante, en este vídeo te lo cuento. La gran pregunta que nos hacemos a veces es ¿qué tiene que hacer un mercado, una acción, como ves en pantalla, una commodity, como el oro, una divisa o el yen, para que digamos estamos ante un patrón que podemos operar? Bueno, muy interesante porque nos cuenta Alexander Elder una conversación que tuvo con su socio después de uno de los seminarios que hizo con su grupo SpecTrade. Te invito a que puedas meterte en su página web y puedas ver pues, lo que allí ellos hacen para poder entender pues, qué necesitaban ellos para poder hacer una operación. Y es cierto que a veces pues nos planteamos ante el mercado, ponemos a ver una gráfica, estamos esperando minutos, horas, a veces días y no sabemos muy bien cuál podría llegar a ser nuestra operación. Bueno, precisamente esta reflexión que nos plantea Alexander Elder en este artículo nos hace pensar en si de verdad tenemos una trade. Bueno, ¿qué es básicamente una trade? Pues como bien nos explica muy bien en el artículo, el A-Trade es aquel patrón que cuando lo vemos, cuando lo analizamos, cuando ahora lo identificamos, sabemos que a ciencia cierta es el patrón que estamos buscando. Obviamente todo esto implica pues, un periodo antes de estudio, investigación y por supuesto reflexión. Así que no es tan sencillo como simplemente abrir nuestra plataforma de trading y empezar a operar. Básicamente Alexander Elder, como bien le vemos siguiendo ya desde hace tanto tiempo, desde el año 2010 viene participando con nosotros en la revista, prácticamente en cada número tenemos un artículo suyo. Bien sabemos que le gusta mucho el indicador MACD y también le gusta mucho el índice de nuevos máximos y nuevos mínimos. Te invito a que puedas seguirlo, aunque esto no es el objeto de este indicador o este índice, no es el objeto de este vídeo. Pero como bien sabemos, Alexander Elder, incluso cuando vino a España a darnos un seminario, el MACD lo utiliza normalmente con divergencias. Y bueno, lo que nos plantea en este artículo básicamente es pues así un poco por encima una de sus estrategias, y lo utiliza mucho, que es precisamente utilizar las divergencias para poder operar en contra de la tendencia establecida. Y claro, como no podía ser de otra forma, pues él normalmente nos habla acerca de lo que está pasando en el mercado en el momento pues en el que nos cuenta este determinado patrón o nos cuenta esta determinada técnica. Claro, como esto es del 2014, pues claro, nos hablaba del mercado del 2013-2014. Pero como podemos ver aquí en la gráfica, hablando del SP500 en gráfico semanal, él normalmente observa gráficos a partir de gráfico diario, gráfico semanal. Se pueden ver varias divergencias que nos da un poco por encima la idea que tiene él al operar. Y como bien vemos, pues la divergencia que se produce en el MACD básicamente lo que va produciendo son pequeños retrocesos en el mercado. Bueno, antes de nada, si quizá llevas un poquito tiempo haciendo trading, la gran pregunta es ¿qué es una divergencia? Bueno, pues una divergencia, puedes meterte en Google y ahora visitar cualquier página web de las tantas que hay que nos explican lo que es una divergencia, es básicamente cuando el indicador que estamos siguiendo, el índice, el activo o cualquier activo con el que estamos comparando, el que vamos a operar, hace un movimiento divergente o diferente de lo que el activo que estamos operando realiza. Esto que en una definición te lo he puesto un poco complicado, en realidad es mucho más sencillo. Como puedes ver en pantalla, mientras el SP500 está subiendo, pues vemos que el indicador, en este caso el MACD, que es el indicador que él hace caso, que es su referencia, cada uno podríamos tener uno, si es que tenemos algún indicador de referencia, puede que a lo mejor no tengas ninguno y únicamente operas con la acción del precio. Pues ahora vemos que este indicador empieza a hacer un movimiento descendente, de tal forma que en vez de acompañar el precio, pues vemos que no lo acompaña, sino que hace un movimiento contrario. Claro, como es en el indicador en el que estamos confiando, cuando el precio ahora diverge de lo que hace el indicador, ¿a qué vamos a dar más peso? Pues aquellos que operan basándose en indicadores o en otros índices de referencia, pues hacen caso a este indicador o a ese índice de referencia. De tal forma que ahora, a pesar de que el mercado haga un movimiento, ellos esperan que tarde o temprano el movimiento del precio de ese activo, en este caso el índice, pues acabe dando la vuelta. Bueno, es precisamente la idea que subyace tras la estrategia de Alexander Elder, que cuando él ahora la ve en pantalla, ahora dice que es su trade. Aquí, como ves en pantalla, nos muestra varias divergencias que se producen entre el SP500 y el MACD
que nos muestran precisamente esto que estamos expresando. De tal forma que vemos cómo a finales del mes, pues a finales del año 2013, por diciembre, vemos que se produce pues un nuevo máximo en el mercado a principios del 2014, pero lo que no va acompañado pues por el indicador MACD. En concreto, Alexander Elder, como bien nos viene marcando ya desde hace mucho tiempo, vemos que hace mucho caso a lo que es el histograma del MACD, que básicamente lo que nos muestra es la expresión pues, de estas medias móviles, convergencia-divergencia, expresado en una barra estilo histograma que está por encima o por debajo de cero. Así que bueno, es básicamente la idea que él nos transmite en este primer artículo, que bueno, me gustaría mostrarte pues a partir de ahora algunas de las joyas que tenemos en Hispatrade. Bueno, pues para empezar era un artículo muy sencillito que pues me gusta muy bien contarte, precisamente porque nos enseña pues una lección muy clara, ¿no? Como hay que estar siempre buscando un patrón y en este caso, pues como te digo, Alexander Elder nos muestra cómo operar con divergencias bajistas. Ves que el mercado mientras hace un máximo, el MACD hace un mínimo, y lo que hace después el mercado cuando comienza otra vez a subir, vemos que el MACD por debajo de cero expresa una divergencia bajista otra vez de nuevo. Te invito a que puedas leer ese artículo, porque ahí nos viene contando algunas cosas interesantes, ¿no? Como expresiones que él llama cuando rompe el MACD por debajo, por encima de la línea cero, y nos muestra pues una realidad muy clara. Como bien viene uno de los destacados del artículo, si no sabes cuál es tu A-Trade, no deberías estar operando. Si quieres, para poder ilustrar esto con el mercado un poco, lo que está haciendo a día de hoy el S&P500 en un gráfico diario, vemos el histograma MACD, también con el MACD, y vemos cómo pues, el S&P500 efectivamente cuando hace una divergencia tiende pues, a mostrar pues, una reversión a la media o un giro. Alexander Elder, como bien nos cuenta en este artículo, su estrategia preferida, una de ellas, es precisamente esto. Mucha atención porque se me ha olvidado decirte, Alexander Elder básicamente lo que nos está mostrando aquí no es una estrategia cerrada, sino simplemente la idea de una estrategia inicial, de tal forma que una vez que él observa este patrón, pues ahora lo que intenta después es empezar a ejecutar operaciones de diferentes marcos temporales. Como puedes ver en pantalla, de hecho, el movimiento que produce el MACD, viendo solamente lo que es la gráfica semanal, aparentemente en proporción a lo que es la subida previa, pues parece que no es tanto. Vemos que el mercado hace pequeñas correcciones. Si estuviéramos esperando una caída mucho más fuerte, pues ves que el movimiento prácticamente se queda en nada. Claro, como bien nos ha contado Alexander Elder en algún seminario que hemos tenido con él, lo que hace es después irse a marcos temporales más pequeños para poder aprovechar ese movimiento. De tal forma que lo que es un movimiento semanal, que es un movimiento aquí que prácticamente se produce en 3 semanas, en 3 barras, en un gráfico horario, en un gráfico de 4 horas, en un gráfico diario, obviamente, pues el movimiento tiene una expansión mayor en proporción a lo que hace previamente. Así que, bueno, simplemente que te muestro esta idea y no podía ser de otra forma, ¿no? Quien popularizó el método o el sistema, por decirlo de alguna forma, de las 3 pantallas, Alexander Elder, intentando buscar siempre la convergencia entre diferentes marcos temporales, pues no podía de otra forma que operar así, ¿vale? Así que, bueno, simplemente que tengas esta idea. Como te estaba comentando, en el S&P500 vemos que, bueno, pues cuando el mercado hace una divergencia sí tiende a producir un giro. Así que si a lo mejor no tienes un sistema de trading hoy, nos estás viendo, te invito por supuesto que puedas leer el número al que te estoy haciendo referencia. Bueno, pues quizá pueda ser un buen punto de entrada a observar lo que hace el mercado cuando produce una divergencia. Como podéis ver aquí en concreto, vemos aquí el S&P500, vemos que después, por ejemplo, en la zona de suelo en septiembre, octubre del 2022, vemos que produce un movimiento, un mínimo, luego produce otro mínimo. Bueno, pues como vemos aquí, produce una divergencia. Una divergencia especialmente interesante porque, como ves aquí, rompe por encima de la línea cero y ves que el MACD, en vez de producir un nuevo mínimo, lo que hace es hacer un mínimo y luego hace otro mínimo por encima. No acompaña a lo que el S&P500 está haciendo. Fíjate que luego hace exactamente igual y siempre el mercado tiende a hacer pequeñas correcciones. Obviamente todas las correcciones no van a ser tan importantes como esta que estamos viendo aquí. Y recuerda,
cualquiera que te explique cualquier sistema de trading en un vídeo va a intentar tomar el ejemplo perfecto para poder explicarte y justificar cualquier cosa. Así que ten mucho cuidado porque ni siquiera esto podría ser fiable, ¿vale? A pesar de que nos lo diga un experto como Alexander Elder. Siempre hay que comprobar que lo que nos dicen obviamente es cierto. Como puedes ver en pantalla, te decía, no siempre se producen las mismas correcciones, de ahí que sea tan importante. Quizá cuando vemos ahora una estrategia o una divergencia en un marco temporal, ir a un marco temporal inferior para poder ver si podemos potenciar algunas estrategias alcistas o bajistas, ves que después de subir hace un máximo y luego hace otro máximo, el MACD de nuevo, ves aquí el histograma, ves que hace una divergencia. Bueno, fíjate el tamaño de la corrección, obviamente muy pequeño en comparación con lo que ha hecho previamente, ¿vale? Así que, bueno, aunque Alexander Elder pudiera ver esto, aunque él su base es una gráfica semanal, bueno, aunque pudiera ver esto en gráfico diario y podría decir, mira, ahí está mi A-Trade, pues mucho cuidado porque vemos que las correcciones no tienen por qué producirse siempre igual, ¿vale? Fíjate que luego el mercado sigue subiendo, hace un máximo, hace otro máximo aquí y ves que se produce de nuevo otra divergencia con un movimiento bajista. Y ves que luego ya, y es realmente lo interesante, ya te invito a que puedas leer el artículo, cuando de verdad el mercado atraviesa la zona cero, es cuando Alexander Elder le da especialmente importancia a las divergencias. Vemos que aquí, en este caso, es lo que llama, cuando atraviesa la línea cero, de arriba abajo, lo llama rompiendo la espalda de los toros. Los toros son los alcistas y obviamente pues ahí parece que el control, según ese indicador, empieza a cambiar. Ves que se produce un máximo y luego otro máximo por encima. Y ves que ya el MACD no es capaz de subir por encima de la línea cero. Ya sabes que cuando los analistas técnicos hablan de los indicadores es casi como si le dieran vida y hablaran de ellos como si tuvieran incluso personalidad, ¿no? Así que bueno, hablamos del indicador como una cosa que es ni más ni menos que una sucesión de números y ya está, ¿no? Pero bueno, para que nos podamos entender. Ves ahí que se produce un máximo, luego se produce otro máximo y ves que el MACD pues siempre por debajo, ¿vale? Simplemente una de las ideas que Alexander Elder, como ves aquí otro máximo y otro máximo por encima, ¿ves? Que el mercado tiende a hacer giros cuando esto lo hace, ¿vale? Así que bueno, simplemente que puedas analizar este artículo de Ispatrading número 19, artículo escrito por Alexander Elder. Será un placer que lo puedas leer y como siempre te invito a que puedas seguirme en este canal, en YouTube, en The Luis Trading, y ya sabes, si quieres entender el mercado, si quieres aprender a hacer trading, te invito a que me sigas y puedas acompañarme en este seguimiento de intentar buscar estas joyas de los últimos 12-13 años que hemos tenido en Ispatrading. Como siempre, un placer estar contigo. Buen trading.